La vida, en su complejidad, a menudo nos lleva a situaciones que parecen sin salida, donde nos sentimos atrapados por las decisiones pasadas, por los errores cometidos o por los deseos que nos consumen. Nos encontramos atrapados en un ciclo de arrepentimiento, culpabilidad y anhelo, creyendo que ya hemos perdido lo mejor de nosotros. Pero, ¿es realmente así? ¿Acaso no hay esperanza para aquellos que se han desviado del camino, que han caído en los abismos de la autocompasión y la desesperanza? La vida no se trata solo de lo que hemos hecho, sino de lo que aún podemos hacer. Cada momento es una oportunidad para transformar nuestra existencia, para dar un giro, para redescubrirnos y encontrar nuestro verdadero propósito. Sí, lo que hicimos ya pasó y no podemos cambiarlo. Lo que hemos perdido ya se fue, pero ese no es el final. No importa cuántos errores cometimos ni cuántas veces nos caímos. Lo que realmente importa es la actitud con la que nos levantamos y seguimos adelante. La clave está en vivir con conciencia del presente, sin aferrarnos a lo que ya no existe. Y cuando digo conciencia del presente, me refiero a un estado de alerta interior, donde somos capaces de observar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros deseos sin identificarnos con ellos. Esto es lo que nos permite dejar de ser víctimas de nuestras circunstancias y empezar a ser los creadores de nuestras vidas. Muchos de nosotros vivimos atrapados en una corriente constante de deseos, ansiedades y preocupaciones. Estos pensamientos y emociones nos arrastran sin que nos demos cuenta, como si fueran fuerzas externas que nos dominan. Pero, en realidad, estas fuerzas nacen de nuestra propia mente. Si somos capaces de observarlas con objetividad, podremos empezar a liberarnos de ellas. Lo que nos mantiene atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento es la creencia de que nuestros pensamientos y deseos nos definen. Pero en el momento en que comenzamos a cuestionar esta identificación, comenzamos a acercarnos a la verdad de quiénes somos realmente. Es importante recordar que el sufrimiento es una creación de la mente. La mente proyecta un futuro incierto, llena de temores y expectativas, y nos hace vivir constantemente preocupados por lo que podría suceder. Esta preocupación constante no solo nos roba la paz, sino que también nos impide actuar con claridad y sabiduría. Por tanto, no se trata de ignorar nuestros problemas o vivir en la negación, sino de enfrentarlos con una mente serena y equilibrada, sin dejarnos arrastrar por los miedos que nos limitan. La sabiduría surge cuando somos capaces de ver la vida desde una perspectiva más amplia, sin identificarnos con las emociones que surgen en cada momento. Esto no significa dejar de sentir, sino aprender a experimentar nuestras emociones sin ser controlados por ellas. Es como si estuviéramos observando la tormenta desde una distancia segura, en lugar de ser arrastrados por sus vientos furiosos. Uno de los aspectos fundamentales del despertar interior es reconocer que todo lo que necesitamos para ser felices ya está dentro de nosotros. No necesitamos buscar fuera lo que está oculto en nuestro interior. La paz, la felicidad, la sabiduría y la comprensión ya son parte de nuestra naturaleza más profunda. Pero para acceder a estas cualidades, debemos liberarnos de las capas de ilusiones y distracciones que hemos acumulado a lo largo de los años. Es un proceso de autoconocimiento, de desapego y de purificación de la mente. Este proceso no es algo que se logre de la noche a la mañana. Es una práctica diaria, un compromiso constante con nuestra evolución personal. Y aunque a veces puede parecer un camino difícil, no estamos solos. Cada paso que damos hacia nuestro despertar nos acerca a nuestra verdadera esencia, a la paz interior que todos buscamos. Es fundamental comprender que el cambio no ocurre de manera repentina, pero que cada pequeño paso cuenta. El verdadero poder está en la constancia, en la voluntad de seguir adelante a pesar de las dificultades, en la capacidad de levantarnos una y otra vez cuando caemos. No importa cuántas veces nos equivoquemos, lo importante es no rendirse, porque el camino hacia la transformación está lleno de altibajos, pero cada uno de esos momentos nos enseña algo valioso. Lo que realmente importa es la dirección que tomamos. Incluso si hemos perdido mucho tiempo o hemos cometido grandes errores, nunca es tarde para empezar de nuevo. Si hoy decidimos cambiar, si hoy decidimos actuar con una mente más abierta, más consciente, más amorosa, entonces estamos dando el primer paso hacia la verdadera libertad, superando o ego e a luta interna. El ego, esa sensación de identidad que nos separa de la totalidad, es quizás uno de los mayores obstáculos en el camino hacia el despertar espiritual. Desde pequeños nos enseñan a identificarnos con nuestras acciones, con nuestros logros, con nuestras posesiones y, lo que es aún más grave, nos enseñan a identificarnos con nuestras creencias, opiniones y deseos. En este proceso, olvidamos quiénes somos realmente. Nos convertimos en prisioneros de nuestro propio ego
y este ego se alimenta de nuestras inseguridades, de nuestros miedos, de nuestra constante necesidad de aprobación. La lucha contra el ego es, en muchos sentidos, una lucha contra lo que creemos ser. Pensamos que somos nuestras experiencias, nuestras creencias, nuestra profesión, nuestra familia o nuestra historia, pero todo esto son solo fragmentos de nuestra existencia, no nuestra esencia verdadera. Para superar el ego, debemos aprender a desapegarnos de estos identificadores y reconocer que somos algo mucho más grande, algo mucho más profundo, algo que trasciende nuestras circunstancias momentáneas. Este desapego no significa indiferencia o abandono de nuestras responsabilidades. No se trata de dejar de sentir amor por nuestros seres queridos o de ignorar las situaciones que requieren nuestra atención. Se trata de liberarnos del control que el ego tiene sobre nuestra mente y nuestras decisiones. El ego nos impulsa a vivir desde el miedo, desde la necesidad de validación y desde la comparación constante con los demás. Pero la verdadera libertad se encuentra cuando dejamos de lado esas influencias externas y comenzamos a actuar desde un lugar de autenticidad, desde un lugar de paz interior. Al principio, este proceso puede ser doloroso, porque el ego está profundamente arraigado en nuestra psique. Nos hemos identificado con él durante tanto tiempo que la idea de vivir sin él nos puede parecer aterradora. Sin embargo, al principio de este camino podemos empezar a experimentar momentos de paz y claridad que nunca habíamos conocido antes. Cada vez que nos alejamos de las reacciones automáticas del ego y actuamos con compasión, con sabiduría y con presencia, estamos dando un paso hacia nuestra verdadera naturaleza. Es importante recordar que el ego no es algo que desaparece de un día para otro. El despertar espiritual es un proceso gradual y a menudo se experimenta en pequeños destellos de comprensión. A medida que nos volvemos más conscientes de nuestros pensamientos y deseos, podemos empezar a ver cómo el ego nos manipula y nos dirige hacia el sufrimiento. La clave aquí es no juzgarse a uno mismo por los pensamientos que surgen, sino simplemente observarlos sin identificarse con ellos. El desapego del ego nos permite tomar decisiones más claras y más sabias, sin la interferencia de nuestro miedo o deseo. Nos volvemos más receptivos a la vida tal como es, sin intentar controlarla o manipularla. Esto nos da una mayor libertad para actuar de manera auténtica y para tomar decisiones que estén alineadas con nuestro propósito más profundo. Ahora bien, al hablar del ego, no se trata de demonizarlo o rechazarlo. El ego también tiene su función en la vida humana. Nos ayuda a navegar por el mundo material, a establecer límites y a desarrollar una identidad en el contexto social. Sin embargo, el problema surge cuando nos identificamos completamente con el ego y nos olvidamos de nuestra verdadera naturaleza. En lugar de ser herramientas que nos ayudan a vivir en el mundo, el ego y el deseo se convierten en las fuerzas que nos controlan. Es fundamental hacer una distinción entre el ego que nos limita y el yo auténtico, que busca la conexión con lo divino, con la verdad universal. Cuando comenzamos a ver las cosas con claridad, entendemos que el ego no es nuestra verdadera identidad, sino solo una capa superficial que oculta nuestra esencia más profunda. Al tomar conciencia de esto, podemos empezar a liberarnos de las ataduras del ego y avanzar hacia una vida más plena, más verdadera y más conectada con el universo. Antes de seguir con el siguiente capítulo, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si estás disfrutando de esta reflexión y sintiendo que algo de lo que estás escuchando te toca profundamente, ¿por qué no compartir tus pensamientos en los comentarios? Nos encantaría saber qué piensas, y si aún no te has suscrito te animo a hacerlo. Estamos creando una comunidad de almas que buscan crecer, aprender y compartir, y nos encantaría que formaras parte de ella. No olvides activar la campanita para no perderte ninguna reflexión que pueda cambiar tu vida. El camino hacia la sabiduría y la transformación. La sabiduría no se obtiene simplemente acumulando conocimientos o experiencias. Es el fruto de una profunda transformación interna. No se trata de saber más, sino de ser más. El verdadero conocimiento es aquel que nace de la introspección, de la capacidad de ver más allá de las apariencias y de conectar con nuestra esencia más profunda. Es un proceso que nos invita a cuestionarlo todo, a dejar de seguir ciegamente lo que nos han dicho o lo que hemos creído durante toda nuestra vida. Muchas veces caemos en la trampa de pensar que la sabiduría viene con la acumulación de años o con el logro de grandes objetivos materiales, pero en realidad la verdadera sabiduría está más relacionada con el desapego, con la humildad y con la capacidad de aprender de cada experiencia, por sencilla que sea. La sabiduría no surge de un intelecto brillante, sino de una mente tranquila, observadora y libre de prejuicios. En el camino hacia la sabiduría, uno de los mayores desafíos es aprender a aceptar lo que no podemos controlar. En nuestra sociedad, nos enseñan que la vida debe ser planificada, controlada y dirigida hacia un propósito definido. Sin embargo, la vida no siempre sigue el curso que esperamos,
y eso puede generar mucha frustración. La verdadera sabiduría radica en aprender a fluir con la vida, a aceptar los cambios, las pérdidas y las sorpresas con gracia, sabiendo que cada momento tiene algo valioso que enseñarnos. Cada situación, incluso las más difíciles, es una oportunidad para crecer y expandir nuestra conciencia. El sufrimiento, en particular, tiene el poder de transformar nuestras vidas de manera profunda. A través del sufrimiento, aprendemos a soltar el control, a dejar de aferrarnos a las expectativas y a aceptar la impermanencia de todo lo que nos rodea. Esto no significa resignarse al sufrimiento, sino verlo como una herramienta para nuestro crecimiento. En muchas tradiciones espirituales se dice que el despertar espiritual solo llega cuando somos capaces de ver la vida desde una perspectiva más amplia, una perspectiva que trasciende el ego y los deseos personales. La sabiduría está más allá de nuestras interpretaciones de la realidad. Es una visión clara que nos permite ver las cosas tal como son, sin filtros ni distorsiones. Y esta visión no solo nos permite entender mejor el mundo, sino también a nosotros mismos y a los demás. La sabiduría también implica aprender a ser pacientes con nosotros mismos. Vivimos en una sociedad que nos exige resultados rápidos, y esto se ha filtrado en nuestra vida espiritual. Queremos respuestas inmediatas, cambios instantáneos y resultados visibles en poco tiempo. Pero el verdadero cambio es lento, silencioso y profundo. La transformación no es un evento, sino un proceso continuo que requiere de paciencia, constancia y apertura. Es fundamental comprender que la sabiduría no es algo que se pueda poseer, no es una meta a la que se llega, sino una forma de ser, una actitud ante la vida. Y este es uno de los aspectos más hermosos del camino espiritual. Cuando empezamos a soltar el ego, dejamos de preocuparnos por ser sabios o iluminados. En lugar de buscar la perfección, aprendemos a aceptar nuestra humanidad, nuestras imperfecciones y nuestras limitaciones, sabiendo que son parte de lo que somos. Al caminar por este camino de sabiduría, descubrimos que cada paso es valioso, que cada instante está lleno de posibilidades para crecer. El verdadero sabio no es alguien que tiene todas las respuestas, sino alguien que ha aprendido a hacerse las preguntas correctas y a vivir sin certezas absolutas. En este camino, la humildad es clave, porque nunca sabemos todo y siempre hay algo nuevo por aprender. La vida, en su infinita sabiduría, nos ofrece lecciones en cada momento. Solo tenemos que estar atentos para recibirlas. Ahora bien, ¿cómo podemos comenzar este camino de transformación y sabiduría? La primera y más importante herramienta es la autoobservación. Al observar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras reacciones, comenzamos a ver las maneras en que estamos atrapados por nuestras creencias y patrones. Al hacerlo, podemos empezar a deshacernos de esos condicionamientos que nos limitan y crear espacio para una vida más auténtica y plena. La práctica diaria es esencial. La meditación, el autocuidado, la reflexión y el estudio espiritual son herramientas poderosas para mantenernos enfocados en nuestro crecimiento. Pero más allá de las prácticas formales, cada momento de la vida es una oportunidad para practicar la sabiduría, ya sea en una conversación, en el trabajo o en la forma en que respondemos a las adversidades. Cada acción y cada pensamiento pueden ser una oportunidad para conectar con nuestra esencia y vivir con mayor claridad y propósito. Si estás disfrutando de esta reflexión y deseas seguir explorando más sobre la transformación interior, te invito a suscribirte al canal. Además, ¿por qué no compartir alguna de tus experiencias sobre cómo has comenzado a caminar hacia una vida más consciente? Nos gustaría muchísimo leer tus pensamientos y opiniones. Lo que compartas puede ser justo lo que alguien más necesita leer. El desapego y la liberación del miedo. En nuestra vida diaria, estamos constantemente atrapados entre lo que deseamos y lo que tememos. El miedo al fracaso, a la soledad, a la pérdida y el deseo insaciable de controlarlo todo nos alejan de nuestra paz interior y de nuestra conexión con lo esencial. El miedo y el deseo son dos caras de la misma moneda, y mientras estemos sujetos a ellos, nunca experimentaremos una verdadera liberación. El desapego, por otro lado, nos ofrece el camino hacia la paz y la libertad genuinas, porque el desapego no es otra cosa que liberarnos de las ataduras que nos generan el miedo y el deseo. El desapego no significa indiferencia ni renuncia a la vida, sino más bien un acto de desprendernos del apego a los resultados. No se trata de desconectarnos de los demás, de las cosas o de nuestras pasiones, sino de liberarnos de la identificación excesiva con ellos. Cuando estamos profundamente identificados con algo o alguien, nuestra paz depende de esa cosa o relación. Si perdemos lo que queremos, sentimos que hemos perdido una parte de nosotros mismos. Y es precisamente en ese punto donde el sufrimiento se genera. Para liberarnos de este sufrimiento, debemos comenzar a cultivar el desapego.
entendiendo que lo único que verdaderamente nos pertenece es nuestra conciencia y nuestra capacidad para vivir el presente con paz. Lo que poseemos, lo que amamos, incluso lo que tememos perder, son solo experiencias pasajeras que vienen y van. Cuando entendemos esta impermanencia, dejamos de aferrarnos tanto a lo que tenemos y comenzamos a disfrutar de cada momento tal como es, sin la presión de mantener lo que no podemos retener para siempre. El desapego también está relacionado con nuestra relación con el pasado. Muchas veces vivimos atrapados en los recuerdos de lo que fue, en las viejas historias que nos contamos sobre lo que sucedió y lo que podría haber sido. Este apego al pasado nos impide vivir plenamente en el presente, ya que estamos constantemente mirando hacia atrás. El proceso de desapego nos invita a soltar esas cargas emocionales, a dejar de revivir las viejas heridas y a liberarnos de las limitaciones del pasado. Una de las formas más poderosas de desapego es aprender a soltar el miedo. El miedo es una emoción profundamente arraigada que nos paraliza, nos impide avanzar y nos mantiene atados a una visión limitada de la vida. La mayoría de nuestras decisiones están influenciadas por el miedo. Miedo al rechazo, miedo al dolor, miedo a lo desconocido. Pero el miedo solo tiene poder sobre nosotros cuando nos identificamos con él. Al reconocer el miedo como una emoción transitoria, podemos observarlo sin dejarnos arrastrar por él. El desapego nos enseña que el miedo es solo una sensación, no una realidad, y que podemos elegir no vivir bajo su influencia. El miedo al futuro es especialmente poderoso. Nos proyectamos hacia el futuro, imaginamos escenarios negativos y empezamos a vivir como si ya hubieran sucedido. Esta anticipación del dolor, este sufrimiento por algo que aún no ha sucedido, nos roba el presente y nos impide disfrutar de lo que realmente está ocurriendo aquí y ahora. El desapego, entonces, nos invita a confiar en el momento presente y a soltar las expectativas que tenemos sobre lo que debe suceder en el futuro. El miedo también está relacionado con la avaricia, con el deseo de aferrarse a lo que poseemos, ya sean bienes materiales, relaciones o incluso nuestra propia identidad. Cuanto más nos aferramos, más miedo tenemos a perder lo que tenemos, lo que nos lleva a vivir constantemente con ansiedad. Al cultivar el desapego, aprendemos a disfrutar de las cosas sin sentir que debemos aferrarnos a ellas. La verdadera libertad se encuentra en soltar, en permitir que las cosas vayan y vengan sin estar atrapados en ellas. La liberación del miedo no significa ignorarlo o reprimirlo, sino aceptar su presencia sin dejar que gobierne nuestra vida. El miedo es natural, es una respuesta humana a lo desconocido, pero no necesitamos dejar que controle nuestras decisiones. La verdadera valentía es vivir a pesar del miedo, actuar con conciencia y abrazar el presente con confianza. El desapego también está estrechamente relacionado con la liberación del ego. Cuando dejamos de identificarnos con nuestras posesiones, nuestras creencias y nuestras experiencias, empezamos a darnos cuenta de que no somos lo que tenemos o lo que somos capaces de hacer. En lugar de centrarnos en lo que el ego desea, comenzamos a enfocarnos en lo que realmente nos da paz, en lo que realmente nos hace sentir conectados con nuestra esencia. Este desapego nos lleva a un estado de liberación y de paz que es indescriptible, porque es un estado que no depende de lo externo. Y ahora, si sientes que esta reflexión sobre el desapego está tocando un punto profundo dentro de ti, quiero invitarte a que lo compartas en los comentarios. ¿Te has sentido alguna vez atrapado por tus miedos o deseos? ¿Cómo has comenzado a liberarte de ellos? Estaríamos encantados de leer tus pensamientos. Y si aún no estás suscrito al canal, ¿qué mejor momento que ahora para unirte a nuestra comunidad? Nos encanta compartir este viaje de transformación contigo, y tu participación realmente hace la diferencia. Te esperamos en el próximo video, la conexión con lo divino y el propósito de la vida. Al hablar de despertar espiritual, muchos pueden imaginarse un camino solitario, lleno de sacrificios y renuncias, donde se busca algo trascendental, algo más allá de lo mundano. Sin embargo, el camino hacia la iluminación y el despertar interior no es solo un viaje hacia lo abstracto, sino que también implica una conexión profunda con nuestra humanidad y con lo divino que reside en todos nosotros. Esta conexión es el propósito subyacente de nuestra existencia, un propósito que a menudo olvidamos en medio de nuestras preocupaciones cotidianas y del ruido de la vida moderna. La espiritualidad no se trata de huir de lo que somos o de lo que está a nuestro alrededor, sino de encontrar una manera de ver el mundo a través de los ojos del amor, la comprensión y la sabiduría. Cada ser humano tiene una chispa divina dentro de sí mismo, un potencial para experimentar la conexión con lo infinito, con lo eterno, con lo divino. Esta chispa está presente incluso en los momentos más oscuros, incluso cuando sentimos que estamos perdidos o desconectados. La espiritualidad no es una propiedad exclusiva de algunos, sino una esencia inherente a todos los seres humanos. A menudo,
Buscamos lo divino en lugares lejanos, en prácticas complejas o en grandes figuras religiosas, pero lo divino no está solo en lo que vemos fuera de nosotros. Está dentro de cada uno, esperando ser descubierto y experimentado. La vida, en su forma más pura, es una manifestación de lo divino. Cada respiración, cada latido del corazón, cada gesto de amor, cada acción compasiva es una expresión de esa conexión. El verdadero propósito de la vida es recordar esta conexión, dejar que el amor divino guíe nuestras acciones y nuestras decisiones, y vivir de acuerdo con nuestra naturaleza más elevada. En este proceso de despertar, la meditación y la contemplación juegan un papel fundamental. A través de estas prácticas, aprendemos a calmar nuestra mente, a escuchar nuestra voz interior y a sintonizarnos con la vibración del universo. La meditación nos permite entrar en un estado de quietud, donde podemos experimentar la presencia de lo divino en cada momento. Nos enseña a ver más allá de las distracciones de la mente y a conectarnos con la esencia que trasciende nuestras emociones y pensamientos. La conexión con lo divino no es algo que se pueda forzar, sino que es un proceso gradual de apertura y aceptación. A medida que dejamos ir nuestro ego, nuestras expectativas y nuestro miedo, nos abrimos a la experiencia directa de lo divino. Este proceso requiere paciencia y confianza, porque a veces la respuesta o la experiencia divina no llega de inmediato, sino que se revela poco a poco, en momentos sutiles de paz, claridad y gratitud. Es importante entender que el despertar espiritual no implica un cambio inmediato en nuestras circunstancias externas. No significa que nuestras vidas sean perfectas, ni que no enfrentemos desafíos. De hecho, los desafíos pueden ser una parte esencial del proceso de despertar, porque nos enseñan a mantenernos firmes en nuestra conexión con lo divino, incluso cuando las cosas no van como esperamos. La verdadera espiritualidad se prueba en los momentos de dificultad, cuando somos capaces de mantener nuestra calma y nuestra compasión frente a la adversidad. Además, el propósito de nuestra vida no está necesariamente en encontrar una gran revelación o en tener una experiencia trascendental única. El propósito está en vivir de manera plena, en ser conscientes de nuestras acciones, pensamientos y emociones, y en actuar siempre con amor y compasión. La verdadera conexión con lo divino es un estado de ser que se manifiesta en cada momento, no en un evento aislado. Se trata de integrar lo divino en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestra forma de interactuar con el mundo. A medida que avanzamos en este viaje de autodescubrimiento y conexión con lo divino, también descubrimos que el propósito de nuestra vida está íntimamente relacionado con nuestra capacidad para servir a los demás. A menudo, el sentido más profundo de nuestra existencia se encuentra en ayudar a otros, en hacer el bien sin esperar nada a cambio. Servir a los demás es una forma de conectar con lo divino, porque cuando servimos con el corazón, estamos permitiendo que el amor divino fluya a través de nosotros. No importa lo que hagamos en la vida, lo que realmente importa es cómo lo hacemos, con qué actitud lo hacemos y con qué nivel de conciencia y amor lo hacemos. Finalmente, debemos recordar que cada ser humano tiene su propio camino, su propia verdad y su propia forma de conectar con lo divino. Lo que es cierto para uno puede no serlo para otro. Y eso está bien. La belleza de la espiritualidad es que es personal y única para cada individuo. No hay un solo camino hacia la verdad, sino muchos caminos que se cruzan en el mismo propósito: despertar a nuestra verdadera naturaleza y vivir con el corazón lleno de amor y gratitud. Y así, si te has sentido tocado por estas palabras, si has encontrado algo en ellas que resuene con tu propia búsqueda, quiero invitarte a compartir tu experiencia con nosotros. Nos encantaría escuchar tu historia, tu camino hacia la espiritualidad y lo que has aprendido en tu proceso de despertar. También quiero agradecerte por acompañarnos hasta aquí y recordarte que si no estás suscrito, este es un buen momento para hacerlo. Nuestro canal está lleno de contenido que busca iluminar el camino hacia una vida más consciente y plena. Únete a nuestra comunidad y comparte tu experiencia. Gracias por ser parte de este viaje. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando juntos los misterios de la vida, el despertar y la conexión con lo divino.